Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez. Aquí una vez más listos, prestos para compartir con ustedes una edición más de Inyección de Esperanza. Edición número 1021 ya. Sí, 1021. Qué bueno, mis hermanos. Gracias por estar en sintonía. Gracias. Desde la Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración Internacional y aquí desde el departamento de Itapúa. Saludamos a todos, un fuerte abrazo rompeespalda. Gracias por sintonizar la radio Watts Bíblica, Inyección de Esperanza en todos los grupos de estudios, en todas las naciones donde nos escuchan, nos sintonizan. Y también a los que nos sintonizan a través de Atlantis FM 94.5 y Eclipse FM, programa La Hora de la Verdad, conducido por el pastor José Ramón Centurión, y por ahí anda Ezequiel Fretes. Por ahí está el pastor Ángel también, ¿sí? Bueno, saludos cordiales a todos ustedes y a los que nos sintonizan a través de Radio Bendición Lampa 91.9 FM desde Chile. En Facebook estamos con en Facebook estamos con Centro de Remanente Fe y Adoración, CDE. En YouTube estamos con Inyección de Esperanza. A mí me encuentran en Facebook con Emilio Vázquez y en TikTok con Emilio Vázquez. Bueno, vamos avanzando un poquito más. Yo dije que ya no iba a hacer comentarios. Ya lo que de ese pasaje, de esa página y todo lo que hemos comentado ayer, bueno, comentamos en privado o en los grupos, ¿sí? Yo quiero avanzar con lo que es el estudio de este día. Tenemos que entrar ya en el versículo 23 de Juan capítulo 3, verso 23 en adelante. Que Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Se sumergían, según el griego, usa la palabra sumergir. La traducción de baptisein es sumergir. Si vamos al griego, baptisein, o sea, no podemos negar esa palabra, ¿no? Es válido igual, porque si está en el griego. No tenemos texto hebreo de Juan, pero es tevila. Ahora, en esto quiero un poquito. Muchas veces veo que hay discusiones con algunas personas o hermanos en algunos grupos, porque uno usa este término y otro no quiere que use este término porque dice que es un término pagano. O sea, hermanos, no caigamos en estas cosas. En el griego está baptisein, y significa sumergirse, ¿verdad? Es decir, bajo el agua y salir. Ahora, si tú dices tevilá, es lo mismo. O sea, en diferentes idiomas, es en hebreo. O yo digo bautismo en español, la función es el mismo. Ahora, la forma, ahí sí podemos discutir y podemos debatir. Pero la forma en que se pronuncia, ¿para qué vamos a pelear por eso, hermano? ¿Para qué la guerra? Si tevilá, baptisein, bautismo, inmersión, todo significa lo mismo. Ahora, la forma en lo que estamos luchando para recuperar, que muchas personas, dicho sea de paso, están entrando en razón, y bueno, vamos a ir corrigiendo, como dicen algunos pastores. Más vale tarde que nunca, dijo otro. Y están los que no aceptan, pero bueno, ese ya es otro tema. Bueno, en cuanto al versículo 23, si aparece la palabra bautizar o inmersión, dice. Si cuál es lo correcto, ya le expliqué. Si tú te vas al griego, tú lees el griego, te baptisein, y la traducción te pone inmersión. Pero si tú buscas la palabra bautizo o bautizar, te viene a decir lo mismo. Ahora, vuelvo a repetir, las formas es el problema, no el término.
Juan no había sido aún encarcelado, estaba libre todavía, Juan estaba libre todavía, podía todavía predicar, anunciar, pero ya estaba bajo riesgo porque ya le tenían en la mira. Hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos, no, los discípulos de Juan, y puede ser que sean los discípulos de los judíos rabinos. El texto, como dice, la Peshita dice: se suscitó entonces una discusión entre uno de los discípulos de Juan y cierto judío en cuanto a la purificación. Cierto judío, dice. Puede ser que sean discípulos de los rabinos, no especifica, pero eso ya tampoco es elemental. Lo importante aquí es que hubo un debate, hubo un comentario, una discusión, que sí, intercambio de palabras o de ideas o doctrinas, ideas doctrinales, en cuanto a la inmersión o baptiseín, o si vamos al término más antiguo, en cuanto a la purificación. Yo creo que, a ver si no aparece ese término, vuelvo a leer ahí. Una discusión entre el discípulo de Juan a cierto judío en cuanto sí, a la purificación, dice la Peshita. A ver, Reina Valera. ¿Ven? Ahí en la misma Reina Valera también aparece purificación. ¿Y qué es la purificación? Es la limpieza, que ya expliqué una vez. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo o purificación que se hacía en frente de Juan y lo que se hacía en el nombre del Mesías? Ambos casos otorga purificación, pero en el nombre del Mesías la limpieza no es solamente exterior, sino en la conciencia empieza a operar una conciencia más positiva, más poderosa acerca de tener comunión con el Padre, porque recibimos el Espíritu Santo. En el bautismo de Juan, de Juan el Bautista, no se recibe Espíritu Santo. En el bautismo, en el nombre del Mesías, sí se recibe. Vamos entendiendo, gente. Por eso yo le dije, no quiero muchas veces quedarme, enfatizar mucho y empantanarme mucho en algunos temas, porque sí o sí, a lo largo vamos a tocar luego. Va a haber versículos donde sí o sí vamos a repetir algunas frases. Y lo mío es eso, tengo tanta paciencia para repetir, no tengo ningún problema. Por eso es que se aprende, por eso es que muchas personas cuando escuchan, tuvimos testimonio de personas que nos dijeron, pastores, que cuando escuchó en la tercera vez la misma enseñanza que yo dije, ahí recién entró en razón. Ve que vale la pena repetir a veces. La primera, ¿qué está queriendo decir? La segunda, como que esto algo pasa acá. En la tercera, wow, aquí tengo que revisar esto, y ahí ya se despierta, ¿verdad? Bueno, los discípulos del Mesías, probablemente ellos ya tenían en claro la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo en el nombre de su maestro. Probable, porque ya estaban con el Mesías, probablemente el Mesías ya le enseñó eso, hermano. En cambio, los discípulos de Juan, que no entendían que tenían que bautizarse en el nombre del Mesías, ¿será que Juan no le explicó? Dice acá, pero no sabemos si estos discípulos de Juan, que después fueron bautizados en el nombre del Mesías, llegaron a tener oportunidad a escucharle a su líder Juan hablar acerca del bautismo. Probablemente Juan llegó a morir, que ellos no llegaron a escuchar esa parte de la enseñanza de Juan. Puede ser que haya ocurrido eso, hermano. Porque cuando hablamos de discípulos de Juan, no podemos hablar solamente de los discípulos de Juan cuando él estaba vivo. Porque los discípulos de Juan, algunos habrán aceptado la prédica de Juan después de que él haya muerto, a través de otros que han predicado a Juan. Por eso que cuando yo toqué este tema del ministerio de Juan y el ministerio del Mesías, no sé si se acuerdan ya cuando empezamos este tema, y yo les dije que Juan mismo profetizó que su ministerio tenía que menguar y que tenía que crecer el ministerio del Mesías. Es decir, el ministerio de Juan ya no existe. Los últimos discípulos de Juan que creían la enseñanza de Juan y seguían la enseñanza de Juan fueron bautizados por Pablo, ahí en Hechos capítulo 19, por ahí, si mal no recuerdo.
Después ya no hay, terminó y perdura el discipulado o el ministerio del Mesías. Bueno, por cuestiones políticas, hermano, por cuestiones políticas, le temía mucho, le tenía miedo, los gobernadores le tenían miedo a Juan. Él denunciaba públicamente y tenía informaciones bastante comprometedoras de lo que hacían, de las corrupciones de estos reyes de ese tiempo, de los emperadores, o gobernadores, perdón. Gobernadores era lo que estaba. No, él no llegó a conspirar él no llegó a conspirar contra el emperador romano. Se me fue el término, no es emperador, hermano, vos pusiste emperador ahí. El que es el soberano de todos los romanos. Que se me fue su... Bueno, él lo que hacía era, y no era conspirar, lo que él hacía era denunciaba públicamente a las autoridades de su tiempo que estaban allí en Israel. Él no tuvo problema con el soberano, con el rey de los romanos. Bueno, con el emperador con el César, ahí está, el César. Él nunca no se confrontó con él. Acá el problema era, pero estos no eran César, estos eran gobernadores de cada provincia, en donde estaba este Herodes y demás. Él no era emperador, él no era César, él era un gobernador que estaba bajo el dominio, el gobierno de Roma, sí, eso sí. Pero él también se creía judío. Ese es el problema. Entonces, si él se creía judío, ¿por qué estaba en corrupción? ¿Por qué no hacía caso de la Torá, los mandamientos? ¿Por qué estaba violando la ley, estaba en pecado con una mujer ajena? Creo que era de su primo hermano, su hermano. O sea, y Juan en público, con la garganta que tenía Juan y la potencia de voz que tenía, todo el mundo se escuchaba cuando él le estaba denunciando al gobernador. Imagínate vos. Entonces el tipo tenía que buscar forma de sacar de combate, y allí estaba también la cuestión esta de los mismos fariseos y saduceos que eran también denunciados por Juan. Por eso que yo siempre digo, nosotros le vemos ahí a los fariseos, a los saduceos, acérrimos enemigos de los romanos. Pero cuando se trataba de encarcelar o matar a Juan, ellos se unían. O cuando se trataba de encarcelar o matar al Mesías, ellos eran amigos, los judíos y los romanos. Qué bárbaro, la alianza, ¿verdad? Pero qué mala alianza. Qué tremendos. Y por conveniencia, por política y religión. Lastimosamente debo decir eso. Religión en el sentido de que ellos querían mantener su doctrina, su estatus religioso, sus posiciones, y política porque querían estar bien con los romanos, no querían que los romanos se metan mucho en lo que ellos hacían. Entonces tenían que sacar del juego a Juan y al Mesías. Así nada más. ¿Qué querés que te diga, hermano? Hermano René, terminación 728. Bueno, así que ahí te expliqué más o menos la causa de por qué. Tú que querías saber si por qué le matan a Juan. ¿Cuál es el problema? La guerra tenía que ser contra el Mesías, no contra... Sí, pero ambos. Si Juan vino a prepararle el camino al Mesías, él ya estaba sellado a muerte, hermano. Por eso que yo cuando expliqué esto, lo del bautismo en el nombre del Mesías, yo le dije bien. Cualquiera que gritaba el nombre del Mesías ya estaba marcado, hermano. Y el que se bautizaba gritaba el nombre del Mesías como que él era su maestro y que él era el Mesías, y ellos confesaban públicamente esa fe, bautizándose en su nombre. Así que ya estaban marcados también, así como recibían el Espíritu Santo y eran sellados para el Padre, también eran marcados por el maligno, porque ya empezaban a perseguirle. Pero más vale ser marcado primero por el Padre, para él, que después te marquen los malignos para perseguirte. Más vale. Ay. No, nosotros en estos tiempos estamos gozando, hermano. Peleando, discutiendo de nombres, de doctrina.
salimos, nos manifestamos en la calle. Eso que hace poco le respondía a un hermano. Ellos no podían hacer eso. Y nosotros teniendo toda esa libertad, más pesado va a ser juicio con nosotros porque tenemos toda la de saber la verdad, todo lo de manifestarnos para defender la verdad y no lo hacemos muchas veces. Y andamos manifestándonos, buscando, usando nuestra libertad para defender mentiras. Peor todavía para nosotros, como dice alguien. Peor todavía. Bueno, más comentarios. El bautismo está en el contexto del rito de purificación. Sí, ya hablé de eso. Iniciar un camino de enseñanza con un rabino, de emprender un ministerio para los que se metían como sacerdotes, que tenían que purificarse, tenían que zambullirse, tenían que, ¿cuál era el término que no quería que se use? Tenían que bautizarse, hacer la inmersión. Entonces ya existía, no es algo que nació con el Mesías. No sé por qué se cree que solamente con el Mesías se hacía la inmersión o la purificación. Ya existía. Por eso que por eso que ante Juan lo hacían, porque ya en el Antiguo Testamento lo hacían. Para entrar en el templo, para las festividades, para casarse. Entonces hacían la inmersión o la purificación. Que ya expliqué que solo con el Mesías se le agregaba algo muy poderoso, que es el poder del Espíritu Santo en nuestra conciencia, en nuestra vida. Bueno, alguien más preguntó algo por aquí. Dice, si se bautizan con el Mesías, vamos a seguir con el bautismo, parece. Entonces deben seguir al Mesías, dice. Y claro, y para que Él sea su maestro, hermano. No solo seguir a Él, sino creer quién es Él. Por eso se bautizan. Ellos tenían que creer y aceptar primero que el Mesías es el enviado, el Hijo, el ungido del Padre. Que a través de Él tenemos acceso al Padre y tenemos perdón y expiación de pecado. Eso tenían que creer la persona. Eso es lo que ellos aceptaban y gritaban en nombre del Mesías, confesando eso cuando se bautizaban. Y eso es lo que hoy nosotros aceptamos. ¿Sí? No nos damos cuenta nomás. No se nos enseñó todo. ¿Qué es lo que estamos aceptando cuando le aceptamos al Mesías? Y algunos piensan, no, le acepté al Mesías, pero no, pero ¿qué es lo que estamos creyendo de Él? ¿Será que estamos creyendo lo correcto, estamos aceptando lo correcto? ¿O lo que nos implantó la doctrina acerca del Mesías o la religión acerca del Mesías, que no es bíblica? Entonces nuestro bautismo está en serios problemas. No, yo le dije, esto le va a sacudir. Pero todo esto sea para... si es que agradecemos al Padre que podemos corregir todo esto. Podemos corregir, hermano. ¿Sí? El que no quiere corregirse nomás busca pretexto. Bueno, aparece aquí nos mandan propaganda, no yo. Propaganda. Bueno. A ver qué más. Bueno, ya voy buscando otro comentario. No, ¿dónde no estuvimos? Juan no estaba encarcelado, sí ya expliqué el motivo. La discusión del verso 25 también ya expliqué. Era purificación, sigue siendo purificación. Y una vez que hace el bautismo en el nombre del Mesías y al recibir el Espíritu Santo, ya recibir el poder santificador. Con un solo bautismo basta, hermano. Con un solo bautismo basta. Lo que sea el bautismo bíblico, donde dice que se recibe perdón y Espíritu Santo, Hechos 2:38, y todos los versículos que pasé, que ahí en el grupo algunos estaban primera vez escuchando, viendo, analizando y que lo que dijeron que iba a refutar, hasta hoy no refutaron. No sé qué pasó. Tenía que refutar 5, 6, 7 versículos que pasé ahí del bautismo en el nombre del Mesías. No hicieron. No sé qué pasó. Bueno, ese es otro tema. Tema de los grupos, como quien dice. Maestro nuestro, el que estaba contigo en el cruce del Jordán, de quien tú testificaste, he aquí que también
está bautizando y muchos acuden a él. Acá me hacen de nuevo la pregunta, ¿por qué siguen diciendo? Porque ya expliqué ayer, man. El mismo autor, este Juan, es el que corrige después. Probablemente, cuando dice que, a ver, ¿cómo dice en tu versión? Dice, esa es la pechita. La Reina Valera dice, vinieron a Juan y le respondieron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Pero después dice él mismo, aunque el Mesías literalmente, el Mesías no hacía ese trabajo. El Mesías no hacía ese trabajo de bautizar a las personas. Después aclara, y yo eso ya expliqué, creo que en uno o dos audios ayer, anteayer, creo que ya expliqué todo eso, hermano. No quiero volver a meterme en el tema porque ya hice toda la aclaratoria. Que al final él dice, no es que el Mesías bautizaba, sino sus discípulos. En 4.2. Bueno, atiendan bien las explicaciones que estoy dando porque veo que me vuelven a preguntar lo mismo. Yo ya expliqué, hermano. O sea, si están pretendiendo que yo caiga en contradicción es medio difícil porque voy a hablar, si le voy a volver a repetir, le voy a repetir la misma cosa porque tengo evidencia acá. Difícil que me contradiga. Si ayer ya le pasé un versículo donde dice que el Mesías no bautizaba sino sus discípulos, hoy le vuelvo a pasar lo mismo. O sea, es difícil que me contradiga. A ver qué más tenemos aquí. Verso 26. Bueno, yo creo que una vez hice esta aclaratoria que una cosa es negar el bautismo en el cual erróneamente te bautizaste y otra cosa es negar al Mesías, hermano. Cuando tú niegas, aquí quiero terminar con esto, con esta parte otra vez de esta pregunta aquí de Vivi, hermana, puede ser hermana Vivi, 678. Si te dicen que si tú niegas tu bautismo y tú ya te das cuenta que ese bautismo que te hicieron es erróneo, y luego te dice que si tú niegas ese bautismo estás negando al Mesías y vas a entrar en blasfemia y vas a ir a maldición y a perdición, eso es una mentira. Porque lo que tú vas a hacer, hermana Vivi, es corregir tu bautismo, porque tenés evidencia. El Padre te reveló a través del Hijo, a través de la palabra, con el Espíritu Santo, que el bautismo correcto es lo que tú estás pretendiendo hacer ahora. Y no es que te hicieron, ¿sí? El cual está errado. Ahora, si tú te sales y tú niegas ese bautismo, es porque quieres hacer el correcto y no estás negando al Mesías. Si tú aceptas un bautismo incorrecto, ¿sí? Entonces tú estás negando al Mesías. Al revés es la cosa, hermana Vivi. No quiero apretarte, no quiero presionarte, pero por lo que tú me preguntas, nada más yo te quiero decir. Si tú accedes y dices, está bien, yo no cambio mi bautismo, porque si cambio mi bautismo, voy a negar al Mesías, pero tú sabes bien que tu bautismo es erróneo, no es lo correcto. Entonces, si te quedas con ese bautismo, es allí que estás negando al Mesías, porque no estás haciendo la forma correcta que fue enseñado, fue practicado por los apóstoles. Bueno, lástima que no está en algunos grupos de enseñanza porque ahí suelo dar todas las evidencias de todo lo que me preguntan acerca del bautismo, todos los documentos. Y lo que quieran ser convencidos, lo que quieran dejarse convencer por el Espíritu del Padre, se convence. Y lo que quieren seguir en su engaño, bueno, está el espíritu del engaño que el Padre permite que ande por ahí para los que se quieran perder. Así nomás de decir vivir. Verso 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Habla de sí mismo, dice, de su ministerio, que no fue aceptado, dice. Pregunto, no. Bueno, puede ser, pero a ver, mirando un poquito el contexto, ¿cuál es tu versión?
1960, a ver, vamos a mirar acá. Dice, vinieron y Juan le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo, está hablando del Mesías. Entonces cuando él dice, responde Juan, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y en el 28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Mashiach, el Mesías, sino que soy enviado delante de él. Entonces aquí ven que es importante leer todo el antetexto y el posttexto, no quedarnos solamente con un versículo y algunos términos y enredándonos ahí y creando doctrina. Lo que Juan está diciendo aquí es muy fuerte, porque él dice que está hablando del Mesías y dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Cómo sabemos que está hablando del Mesías? En el versículo 28 dice, ustedes mismos son testigos de que yo dije que yo no soy el Mashiach, el Mesías, el ungido, el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Juan? Que la autoridad que recibió del Mesías no es que los discípulos nomás le aceptaron a él, le pusieron como maestro, o que la gente, sino que el mismo Padre le levantó, le ungió y le envió como Mesías. Eso es lo que está diciendo Juan. Tremendo, ¿verdad? Cambia la cuestión cuando vemos desde el contexto. Este término permitido y no permitido, ¿cómo se debe entender? Mirando un poquito lo de... Pero ahí no aparece el término permitir, no permitir, hermano, 327. Terminación 766. Dice el término permitido y no permitido, ¿cómo se entiende? Permitido en el cielo. Bueno, pero no sé por qué te confundes, pero ya que entras en ese tema, o no sé qué versión usas, porque, a ver, puede ser que esté en el griego y yo no me esté dando cuenta, 27. Pero vamos a explicar un poquito eso, porque también es un término que muchas veces se malinterpreta. Si no esté capaz, hombre, de estar recibiendo, si alguna vez no esté siendo, ha sido dado el procedente del cielo. En el griego tampoco habla de permitido y no permitido. Reina Valera 27, respondió cuando dijo, no puede el hombre recibir nada. Recibir es el tema acá. Peshita, ningún hombre puede recibir nada. Bueno, ya expliqué con lo que significa, pero aquí tú probablemente te confundió el término recibir o quisiste hacer a propósito esta pregunta. Pero ya me insertaste la curiosidad y ya, así que voy a responder esto, porque sí hay un término bíblico, pero que no aparece aquí, pero el hermano no sé por qué o la hermana metió acá esto, pero vamos a explicar. Permitido, no permitido en el cielo. O sea, es lo mismo que el término atar y desatar, ¿verdad? Ahí le confunde más. O sea, si yo digo, si encontramos una frase bíblica donde dice, lo que tú desatas en la tierra será desatado en el cielo, lo que te está diciendo es lo que se está permitiendo en la tierra, ¿sí? Se está permitiendo en el cielo. Es decir, que si se está permitiendo en la tierra que se haga en cuanto o se enseñe en cuanto a doctrina, eso solamente le atañe y le pertenece a los discípulos del Mesías. Los discípulos, el Mesías y sus discípulos podían atar una falsa doctrina. O sea, tenían autoridad del cielo para atar, quiere decir eso. No es permitido en el cielo. No es permitido delante del Padre. No es permitido por el Padre también. Es un modismo, es un hebraísmo. Hoy día lo que tenemos, el ministerio de enseñanza de la palabra, también podemos atar, o sea, no permitir que la falsa doctrina tome rumbo y siga engañando. Así que cuando nosotros derribamos la falsa doctrina con la verdad escritural, estamos atando eso, porque recibimos esa autoridad escritural del cielo, de parte del Padre, porque estamos usando la inspiración verdadera. Ahora,
Si yo uso un versículo adulterado, ¿verdad? Y yo quiero predicar con ese versículo adulterado y sale un hermano y él demuestra que lo que yo estoy predicando es una doctrina basada en versículo adulterado, lo que él está haciendo está atando de mí esa capacidad de seguir enseñando esa falsa doctrina. Y esa capacidad de atar o no permitir, esa autoridad de permitir o no permitir, se le fue dado a él del cielo porque tiene la verdad. Todo lo que actúa con la verdad es del cielo, proviene del Padre. ¿Se dan cuenta? Así que, ¿quién es hoy día? Si tu pregunta es, si tenemos esa autoridad de atar y desatar, por medio de la palabra verdadera, sí. La misma palabra nos da la autoridad y el poder del Espíritu Santo, el poder del Padre en nosotros, de atar la falsa doctrina, de no permitir que se siga enseñando. Cuando las personas, cuando los hermanos se dan cuenta, despiertan, se dan cuenta de que han sido engañados, de que estaban en una falsa doctrina, mediante que escuchó algunas prédicas que usan palabras verdaderas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esa palabra verdadera? ¿Sí? Ató a la falsa doctrina. Se estancó, se trancó, no puede avanzar más y los hermanos son liberados. Hasta ese punto te puedo explicar. Aquí en este caso, por ejemplo, el Mesías, Juan deja en claro la autoridad que tenía el Mesías para enseñar, para permitir cierta doctrina y no permitir cierta doctrina, y para permitir que se haga bautismo en su nombre. De eso está hablando aquí. El mismo Juan dice que el Mesías tiene una orden y misión ministerial celestial aprobado porque él fue enviado por el Padre, fue dado autoridad al Padre. Así terminamos hoy, ¿sí? Bueno, sigan preparando sus preguntas, mañana vamos a estar respondiendo. También estoy respondiendo en preguntas y respuestas bíblicas con el pastor Emilio Vázquez en audio, y pasa por el programa Inyección de Esperanza y La Hora de la Verdad. También estoy respondiendo preguntas en los grupos de estudios y en privado, así que depende de ustedes. Bueno, los mensajes que vienen llegando, si tienen que ver con esto, mañana lo leemos, si no, pues respondemos en silencio, en privado, en silencio. A ver, será hasta mañana con el programa Inyección de Esperanza con su amigo el pastor Emilio Vázquez. Será hasta entonces, shalom, bendiciones, gracias por la sintonía. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור את זרועך, מעתה ביד אדוני.